2020 terminará con una situación laboral bastante complicada debido a la pandemia de COVID-19, contratos suspendidos, gente desempleada. Para hablar del tema tenemos al abogado René Quevedo, especialista en materia laboral. Señor Quevedo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, señor Quevedo. Queremos analizar un poco precisamente las cifras. ¿Cómo terminará este 2020 en materia laboral? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos enfrentando dos pandemias, ¿no? Una sanitaria que lleva 234.000 contagiados y otra económica que lleva 289.000 desempleados, ¿no? Ambos son víctimas. Eh, Después de 30 años de expansión económica y generación de empleo, Panamá en un año pierde 15% de su fuerza laboral. Eh, Sin embargo, la planilla estatal no varió, de tal manera que todo el impacto se lo llevó el sector privado, que perdió un tercio de sus trabajadores. Eh, para poner las cosas en perspectiva, 289.000 empleos en una economía que genera aproximadamente 45.000 empleos por año, significa que nos llevará 6 años recuperar los empleos que hemos perdido en el 2020, cifra que va a aumentar porque todavía el COVID no ha terminado de destruir empleos, todavía le falta. Doctor Quevedo, usted menciona algo muy importante, la comparación entre el sector público y el sector privado. Un sector privado que se ha visto obligado a suspender contratos, a reducir jornadas laborales, pero en el sector público no hemos visto estas mismas medidas. ¿Hay contradicción en este sentido? Sí, definitivamente. Y eso forma parte, digamos, del problema. El grueso de la pandemia ha pagado laboralmente el sector privado, que como dije antes, perdió un tercio de sus trabajadores. Eh, y de hecho, 27% de todos los gerentes y directores que tenían cargos directivos y gerenciales en las empresas, 27% perdieron sus fuentes de ingreso. Sin embargo, 4 de cada 5 trabajadores que perdieron su trabajo ganaban menos de $750 por mes. Así que estamos hablando de un impacto de amplio espectro en el sector privado. Entonces, definitivamente nos enfrentamos ante una situación bastante complicada porque ha afectado principalmente a trabajadores humildes y de baja escolaridad. Sin embargo, también ha causado la destrucción de muchas empresas y como dije antes, todavía le falta. Todavía yo no visualizo esto recuperándose a corto y mediano plazo. Esto va a llevar por lo menos año y medio. Comenzar a retomar un poco el sendero del crecimiento. El crecimiento va a ser lento. Creo que el tema de los contratos suspendidos es un problema que hay que abordar. Hay que sincerar esas cifras de cuántos de estos empleos son realmente viables. Las empresas no van a reactivar contratos operando un 30% de capacidad. Diga lo que lo diga, yo no puedo decretar la reactivación económica. Hace falta confianza primero en el consumidor con respecto a su salud, que no se va a contagiar, y con respecto a sus perspectivas de ingreso. Y por otro lado, hay que darle confianza al empleador, aunque en este país, en esta economía, la mayoría realmente de los empleadores son microempresarios, de que puede invertir en su negocio y, digamos, con cierta tranquilidad. Y sobre todo ante las perspectivas y como estamos viendo, de nuevo cierre, todas las restricciones de movilidad inhiben el consumo y causan desempleo. Así que todas. Así que yo creo que es importante que tenemos que entender. Obviamente nada cierto depende de algo incierto. Hasta que nosotros no controlemos la tasa de contagio del virus, va a ser muy difícil establecer un plan de reactivación económica. Lo que ha habido es un plan de reapertura económica, de reapertura de la oferta, pero la economía solamente se va a reactivar cuando se reactive el consumo.
Y para yo hacer eso necesito confianza. Y esto definitivamente va a llevar un tiempo. Echaremos un poquito hacia atrás con estas medidas de confinamiento anunciadas para las provincias de Panamá y Panamá Oeste en materia laboral, señor Quevedo. Absolutamente. De hecho, bueno, nada más con decirle, con lo que llevamos hasta ahora, e insisto, tanto las cifras de contagio como las cifras de desempleados van a aumentar, pero con lo que se ha perdido hasta ahora, 289.000 empleos, hoy tenemos 40.000 empleos menos de lo que teníamos en el 2013. ¿Okay? Y definitivamente toda restricción de movilidad genera desempleo. O sea, no hay manera de mirar esto. Obviamente estamos mirando del costo económico de una acción sanitaria. ¿Okay? Insisto, nadie está cuestionando la medida, pero tuvimos el confinamiento más severo de toda Latinoamérica y hasta ahora ha costado 300.000 empleos. ¿Okay? Y va por más. O sea, todavía yo creo que es un tema que tenemos que entender. Vamos a tener que convivir con el virus. Yo creo que la vacuna va a ayudar eventualmente, pero insisto, la incertidumbre, los peores enemigos de la reactivación económica son la incertidumbre y el miedo. Mientras haya incertidumbre y haya miedo, definitivamente que va a haber desempleo. Y esto nos está llevando, ya tenemos una catástrofe laboral sin precedentes que nos está llevando a una crisis social, a una explosión social todavía inimaginable. Entonces yo creo que tenemos que entender que definitivamente la cuestión es sopesar. Nos debatimos entre una catástrofe laboral y una catástrofe sanitaria. Entonces creo que tenemos que buscar el balance entre esto. Espero que las medidas que se están tomando ayuden, pero eventualmente nosotros vamos a tener que convivir con el virus y buscar una manera es un tema de comportamiento social, es un tema más social que sanitario, así que creo que es un tema que en los próximos meses van a ser sumamente complicados. Usted menciona que para recuperar los empleos que en este momento se han perdido podría tomar hasta 6 años. ¿Qué hacer frente a esta situación para reducir ese tiempo y para recuperar progresivamente los empleos que se han perdido? Sí, tenemos que mirar cuáles son los generadores de empleo acá, construcción y agricultura, o sea, de entrada, uno. O sea, básicamente el comercio, la agricultura y la construcción generan prácticamente 2 de cada 3 empleos en el país, o por lo menos la mitad. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores que están inhibiendo el crecimiento y lamentablemente las restricciones de movilidad son un común denominador de estos 3 sectores, es que tienen un alto componente presencial. De hecho, 3 de cada 4 empleos que se han perdido están en el comercio, la agricultura, la construcción, el turismo y la logística, todos con un componente presencial muy alto. Entonces, cuando yo restringo movilidad, yo restringo definitivamente el consumo y restringo definitivamente las posibilidades de generación de empleo. Entonces, creo que es un tema que tenemos que buscar el mecanismo para donde sea sanitariamente viable para poder reactivar. Fíjense que haciendo comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas, pero luego del cerco de Wuhan, la semana siguiente, China reactivó 89% de todos sus proyectos de infraestructura. Y como resultado, las economías a nivel mundial este año van a caer por medio del 6-7% y la economía china va a aumentar 3%. Entonces creo que definitivamente tenemos que buscar a esos generadores de empleo. Sin embargo, estamos claros de que parte del problema es que tenemos una serie de dificultades financieras, el gobierno tiene serie de dificultades financieras para inyectar fondos a los proyectos de infraestructura pública y la construcción privada, digamos, se ve afectada por un alto nivel de deuda, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener la economía paralizada 8 o 9 meses cuando básicamente no hay ingresos en las empresas y pretender que esto va a arrancar como quien arranca un carro y se va a trabajar, ¿no? Entonces creo que esto va a ser un proceso, pero debemos apuntar, debemos apuntar básicamente a los generadores de empleo. Pero lo más importante, independientemente de las acciones específicas, creo que tenemos que estimular la confianza, ¿no? Por ejemplo, para mí fue sorpresivo que a pesar de que la agricultura creció, la agroindustria creció, las agroexportaciones crecieron, se perdieron 47.000 empleos agrícolas. Eso para mí es una contradicción. Creo que la agricultura, a pesar de que definitivamente no le hemos prestado atención y hoy aporta menos del 2%
del Producto Interno Bruto representa 14% de todos los empleos del país, ¿no? Es el segundo generador de empleo después del comercio. Entonces creo que tenemos que mirar algunas de estas cosas y tratar de buscar, digamos, un mecanismo, primero mirando la realidad. Creo que tenemos que sincerar las cifras, ¿no? Creo que estamos creando falsas expectativas con respecto a la sostenibilidad de algunos empleos que ya no existen. Ya el sector privado perdió 1/3 de sus empleos asalariados y el problema que tenemos es que la enorme mayoría de los empleos que se han perdido son empleos formales, ¿no? Entonces creo que tenemos que mirar la realidad y dentro de esta realidad y la realidad sanitaria, ver de qué manera nosotros podemos realmente estimular aquellos sectores que van a causar el mayor impacto, ¿no? Construcción, agricultura, agroindustria, el mismo comercio. Obviamente, a pesar de que el comercio se va a ver enormemente afectado por las restricciones de movilidad y digamos, el comercio electrónico, que es la nueva modalidad que todavía no estamos preparados, estamos dando tumbos, pero el camino va hacia allá, ¿no? Señor Quevedo, una última pregunta. Se anunció un confinamiento por 15 días para la provincia de Panamá y Panamá Oeste. ¿Quién Sí. se debe hacer responsable de los salarios de las personas que no van a trabajar durante esos días? Esta es la duda que ha quedado en las redes sociales luego de ese anuncio por parte del Ministerio de Salud. Sí, bueno, es que yo creo que Mitradel se debe pronunciar, o sea, en el sentido, la premisa es sencilla, es decir, quien no va a trabajar, o sea, teóricamente, ¿ok? Pues no tiene, digamos, digamos, el pago, ¿no? O sea, pero por otro lado, desde el punto de vista del trabajador, ¿ok? Insisto, yo creo que o sea, es una expectativa que tiene, eso está también planteado en el código laboral, es una razón de fuerza mayor, pero Mitradel se tiene que pronunciar. Ahora, parte del problema es que el decreto original, bueno, obviamente toda esta situación lo ha pospuesto, el tema de la prórroga de los contratos suspendidos, partía de algunas premisas, para mi juicio, un poco falsas en el sentido de que las empresas van a establecer o van a recuperar un nivel de actividad económica y empleo similar al que tenían antes de la pandemia en un periodo de 6 meses, cosa que no va a ocurrir. Como vimos antes, como mencioné antes, 289,000 empleos en una economía que genera 45,000 empleos por año, nos toma matemáticamente 6 años recuperarlo. Entonces, creo que definitivamente tiene que haber un pronunciamiento por parte de Mitradel. Creo que es importante hablar, dialogar. Creo que es el momento de que todos nos sentemos. No existen, el COVID no vino con un manual de instrucciones. No hay tampoco ningún país que nos pueda servir de referencia. Y yo creo que es importante hablar primero sin ideologizar lo que está pasando, sin ver esto como buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios, inocentes y culpables, porque eso no nos ayuda. O sea, la realidad es una sola. Y como dicen, lo que no se mide no existe. Tenemos que partir de la realidad, aunque no nos guste, pero sí hablar de, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Gracias, abogado René Quevedo, por estas declaraciones brindadas en el noticiario estelar de Next Noticias. Gracias por la invitación.